el de la sesión pasada o arrancamos con yo quería dedicar esta sesión a pensar un poquito las diferencias entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. ¿Sí? A mí también me llamó la atención, Sí, yo pienso que esa matriz o esa tríada es bien importante trabajarla. O sea, hoy solamente vamos a dar unas cuantas pinceladas. Para ello voy a tratar de partir de este diccionario, que es un muy buen diccionario de psicoanálisis. Es el diccionario de psicoanálisis de Elizabeth Rudinesco y Michel Blum. Incluso voy a leerles como la parte preliminar. Ya luego vamos a ir ampliando un poquitico el concepto, pero les voy a leer al menos desde el diccionario qué se entiende o qué está establecido, digamos, de manera consensuada por real, simbólico e imaginario. Antes de leerles algunos fragmentos, los quiero invitar a que nos percatemos de un hecho que es muy importante en el campo de la ciencia, y es la distinción entre un concepto y un término o una palabra. ¿Sí? Los conceptos, digamos, que tienen una característica, y es que tienen un mayor refinamiento, un mayor, digamos, ajuste y una mayor elaboración. ¿Sí? Por eso es muy importante trabajar los conceptos de una disciplina o de un saber o de una ciencia. Cuando uno agarra los conceptos, casi que se podría decir de que uno puede acceder a la comprensión de una teoría con mayor facilidad. Porque, digámoslo así, vamos a emplear una metáfora para entender esto de manera sencilla. Los conceptos son como los ladrillos que componen una edificación. Entonces, una teoría, como la teoría psicoanalítica, y eso que no se puede hablar de la teoría psicoanalítica, sino las teorías del psicoanálisis, porque hay teorías acerca de la relación de objeto, hay teorías sobre el amor en el psicoanálisis, teorías sobre las identificaciones, teorías sobre el otro, sobre el sujeto, sobre el superyo, sobre el ello, teorías sobre el padre, teorías sobre la madre, el estrago materno, etcétera, etcétera. Así que no se puede hablar de la, sino de las teorías del psicoanálisis. Y todas esas teorías están compuestas de conceptos, ¿sí? Por eso es tan importante comprender bien, trabajar bien los conceptos para poder tener, digamos, un esclarecimiento de lo que se conoce como la teoría o las teorías psicoanalíticas. Bueno, leamos un poquito este concepto, el concepto de lo real. Dice, término empleado, yo voy a ir leyendo despacio y si ustedes quieren apuntan alguna cosita, ahorita la retomamos. Término empleado como sustantivo por Jacques Lacan, proveniente a la vez del vocabulario de la filosofía y del concepto freudiano de la realidad psíquica, introducido para designar una realidad fenoménica inmanente a la representación e imposible de simbolizar, utilizado en el marco de una tópica
este concepto es inseparable de otros dos elementos, lo imaginario y lo simbólico, y forma con ellos una estructura. Designa la realidad propia de la psicosis, delirio, alucinación, en tanto compuesta por los significantes forcluidos o rechazados de lo simbólico. Esta última parte es muy, muy importante. Y les voy a leer lo que dice este diccionario sobre lo simbólico, así a grosso modo. Término tomado de la antropología y empleado como sustantivo masculino por Jacques Lacan desde 1936 para designar el sistema de representación basado en el lenguaje, es decir, en los signos y las significaciones que determinan al sujeto, sin que él lo sepa. El sujeto puede referirse a ese sistema consciente e inconscientemente cuando ejerce su facultad de simbolización. Utilizado en 1953 en el marco de una tópica, el concepto de simbólico es inseparable de los de imaginario y real, con los que forma una estructura. Designa entonces tanto el registro o función simbólica como el que tiene que ver el sujeto, como el psicoanálisis en sí, en cuanto fundado en la eficacia de una cura que se apoya en la palabra. Y por imaginario, término derivado del latín imago, imagen, y empleado como sustantivo en filosofía y psicología para designar lo que tiene que ver con la imaginación, es decir, con la facultad de representar las cosas en el pensamiento y con independencia de la realidad. Utilizado por Jacques Lacan a partir de 1936, este término es correlativo de la expresión estadio del espejo y designa una relación dual con el semejante. Tengan en cuenta bien eso, una relación dual con el semejante, asociado a lo real y lo simbólico en el marco de una tópica a partir de 1953. Lo imaginario, en el sentido lacaniano, se define como el lugar del yo, por excelencia, con sus fenómenos de ilusión, captación y señuelo. Bueno, si se les ocurre alguna cosa a partir de esa esbozada, porque simplemente es un esbozo, aquí en este diccionario cada concepto está desarrollado, tiene por ahí casi 2 páginas cada uno, más de 2 páginas. Entonces, si quieren ahorita retomamos algunos apartes ya de la elaboración, pero si quieren conversemos a partir de lo ya dicho. Aquí cuando hablamos de lo simbólico, se me ocurre que es algo así como cuando el psicoanalista sabe lo que el sujeto sabe que sabe, pero no sabe que sabe. ¿Me hago entender? Es algo así como las connotaciones. Para el sujeto existen las equivocaciones, para el psicoanalista las equivocaciones no existen. Es algo guardado en el inconsciente del sujeto. Una equivocación del coanalizante dice mucho. O sea, de ahí se pueden dar muchas interpretaciones. Bueno, estás pensando la equivocación en términos de lapsus, pues. Sí. Perdón, el lapsus. Y cuando se habla acá de que el sujeto, signos que determina al sujeto sin que pero lo está sepa. Interesante eso que acabas de decir, porque la estructura del lapsus uno la podría pensar en términos simbólicos.
O sea, cuando un sujeto en análisis, bueno, y no solamente en análisis, porque es que uno no comete lapsus solamente en un análisis, uno en la vida cotidiana comete lapsus, ¿sí? ¿Y qué es un lapsus? Un lapsus es la emergencia de lo inconsciente al campo de la conciencia. Cuando uno está hablando muy espontáneamente y llega y dice una cosa que supuestamente no quería decir y uno se avergüenza, yo quería decir era otra cosa. A eso vamos. Entonces uno dice que lo traicionó el inconsciente, ¿sí? O sea, ahí se presentó lo inconsciente para decir una palabra. En ese sentido, las expresiones del inconsciente son simbólicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al menos desde la perspectiva de Lacan, lo inconsciente está asociado a lo simbólico. O sea, el inconsciente o lo inconsciente es una estructura simbólica, ¿sí? Por eso Lacan decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y ahí lo que está diciendo es que el inconsciente está estructurado por palabras, por significantes. Y si estamos hablando de palabras y de significantes, estamos hablando de lo simbólico, ¿sí? Claro que también se puede pensar lo inconsciente desde el punto de vista de lo imaginario y también se puede pensar lo inconsciente desde el punto de vista de lo real, ¿sí? Pero en términos así bien prácticos, uno podría pensar de que el inconsciente del que se trata en el psicoanálisis es un inconsciente simbólico, ¿sí? Un inconsciente del que sus significaciones están ocultas para el sujeto. Por eso un análisis es más o menos como un proceso de investigación, ¿sí? En donde el sujeto se pone en la tarea de rastrear, digamos, esos significantes que están perdidos o no perdidos, que están allá en el inconsciente. Y la idea de un análisis es más o menos pasar de ese estado de inconsciencia de esos significantes a un estado consciente. O sea, es como pasar de la oscuridad a la luz. Y eso pues tiene grados de comprensibilidad en la vida cotidiana de situaciones prácticas, pues todo el mundo pasa de la oscuridad a la luz y de la luz a la oscuridad, ¿sí? En la vida práctica, en la vida cotidiana, en la vida familiar. Yo diría que siempre nos estamos moviendo con base en esos dos criterios. Bueno, si quieren nos detenemos en algún otro aspecto que le haya llamado la atención de esa inicial definición. Ahora, uno se podría hacer preguntas y vale la pena que nos hagamos preguntas a partir de lo leído. Una pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿y por qué los seres humanos tendríamos que hacer el esfuerzo de diferenciar esos tres registros con los cuales opera la mente? Eso ¿qué importancia reviste? ¿Eso para qué? ¿Eso en qué nos podría beneficiar? ¿Sí? ¿Eso tiene alguna utilidad? ¿Eso aporta algún beneficio tanto al sujeto, a la relación de él con los demás, en el vínculo social? ¿Ustedes qué opinan? Pues primero que es una estructura y como estructura ya es una ligación entre los tres. Primero lo real cuando hablaban de la psicosis, ahí sí pues me quedé yo, ¿y qué tiene que ver la psicosis con lo real?
pues obviamente entonces seríamos todos psicóticos. Ese sería pues como el primer elemento a profundizar. En lo simbólico, pues ya con la claridad que hace Gloria y posibilidad de explicar, pero hay un término muy bueno que se apoya en la palabra, que ya nos está diciendo que al menos es tangible para el consciente. Y en lo imaginario, pues entonces, si ese lugar donde opera el yo, y ese con punto razón, es muy importante. con razón los humanos estamos como estamos. Ese punto es muy importante. Incluso a mí me ha llamado mucho la atención la elaboración de Lacan en torno al sujeto, porque Lacan casi que hace esta operación. Lacan parte del yo freudiano y va a la construcción del sujeto. O sea, en el lenguaje o en el discurso de la psicología a veces se confunden conceptos como yo, sujeto, persona. No, el superyo sí es ya muy distinto del yo, pero a veces se establecen como sinónimos sobre todo estos dos, el yo y el sujeto, y resulta de que en la perspectiva lacaniana el yo estaría más del lado de lo imaginario, mientras que el sujeto estaría más del lado de lo simbólico. ¿Sí? Aquí hay un asunto bien problemático, sobre todo cuando uno piensa en el análisis, porque un análisis que en vez de dividir al yo, de poner al yo en falta, o de transformar este yo, o sea, o de pasar del yo a la condición de sujeto, es un análisis que a la larga no opera como un análisis, porque esa es la gran diferencia entre un análisis y una experiencia que no sea analítica. Las experiencias no analíticas usualmente apuntan en la dirección de engordar al yo. ¿Sí? Es que lo imaginario está en la dirección de completar, mientras que en la perspectiva del sujeto y de lo simbólico hay como una lógica que tiene que ver con la falta, con el agujero y por ende con descompletar, y con la aceptación por parte del sujeto de ese real de la existencia humana que es la incompletud humana. ¿Sí? Entonces, mientras las psicologías, uno lo podría decir así, y aún la psiquiatría trabaja con lo imaginario y con la idea de completar al yo, ¿sí? El psicoanálisis trabaja en la dirección opuesta. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y eso para qué? ¿Eso qué beneficio le aporta al ser humano? O sea que esos cursos y libros de superación personal están trabajando desde lo imaginario. Desde lo imaginario. La persona se sostiene ahí como si estuviera en la alfombra de Aladino. Claro. Y se le mueve la alfombra. Claro. Es que Y ahí se le acaba todo. ese es lo que superación Eso es una personal cosa muy... para un público en general. Claro, Sí, es que si vamos a hablar claro, si hay algo que gusta a nivel individual y a nivel colectivo, es lo imaginario. Es que si ustedes se ponen a pensar, muchas de las cosas que pasan en la vida cotidiana, muchas de ellas tienen que ver es con lo imaginario. ¿Sí? El cine. El arte, aunque el arte también tiene que ver con lo real. Por eso es que Lacan hablaba de estos tres registros como una tríada en donde lo uno está articulado con lo otro. En
representaba eso de lo real, lo simbólico y lo imaginario así, por medio del nudo Borromeo, en donde ahí están integrados, ahí están entrelazados los tres registros, ¿sí? Pues yo aquí estoy esbozando algunas cosas, ya cada quien pues tendrá que ir a consultar y a fondo, a trabajar a fondo en qué consiste cada uno de estos registros y cómo es que opera eso en el nudo Borromeo, por qué se llama nudo Borromeo, ¿sí? Que eso ya sería como un trabajo que cada quien tendría que hacer. Aquí hay algún resultado de este y este. Lo que sí es, aquí hay un punto, digamos, de juntura. Miren, si ustedes observan bien este esquema, esta área, digamos que si no tiene que ver con lo simbólico ni con lo imaginario, digamos que hay un área en donde lo real está digámoslo así, puro. Aquí también, aquí hay una área, hay un sector en donde lo simbólico está separado de lo real y de lo imaginario. Y aquí también, ¿sí? Pero aquí digamos que hay un punto de convergencia en donde no se sabe qué es real, qué es simbólico y qué es imaginario. Hay aquí como una mezcla, ¿sí? Inseparable. Pero ya cuando uno piensa en el yo y cuando piensa en el sujeto, al menos pues desde el punto de vista teórico de Lacan piensa lo que tiene que ver con el yo desde la perspectiva de lo imaginario, y dice que el yo es más que todo imaginario, una estructura psíquica que opera del lado de lo imaginario, y eso es muy llamativo. O sea, si el yo nuestro es una parte de la estructura mental que está más asociada del lado de lo imaginario que de lo simbólico, entonces ustedes pueden sacar algunas conclusiones, ¿sí? Ahora ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué implica o qué consecuencias tiene para un ser humano y hasta para una colectividad el que el yo, tanto individual como colectivo, opere más del lado de lo imaginario que del lado de lo simbólico? Porque esto no vayan a creer que eso es pura teoría y entonces eso sí, hablar muy bonito, pero eso ¿qué tiene que ver con la realidad concreta? Una terapia de psicoanálisis puede llevar al hombre a mover ese yo de lo imaginario a lo simbólico. Claro, es que muy bien esa pregunta. Es que la terapia psicoanalítica, si una función desempeña, es precisamente la que tiene que ver con la transformación de eso imaginario en simbólico. ¿Y cuándo pasaría a un nivel real? No, yo diría no que pasaría. o sí pasaría, porque es que en el final del análisis. Un final de análisis, digámoslo así, es una conquista, es una conquista simbólica por medio de la cual el sujeto ha logrado, digamos, bordear eso real, que incluso Lacan lo asociaba o lo relacionaba con el objeto A, ¿sí? Entonces, digamos que al final de un análisis el sujeto logra vérselas con lo más singular de su ser, o sea, logra bordear lo real, sin que pueda decirse tampoco de que en el final de análisis se conquistó el campo de lo real, porque es que lo real, al menos en la perspectiva de Lacan, tiene una característica y es lo aprehensible, lo inaprehensible. Está bueno el lapsus. Digamos que ese es el deseo. Sí, claro. Ahí se jugó un deseo mío, el deseo de que todo lo real al final del análisis
sea aprehensible, y no. Digamos que algo de lo real se toca, ¿sí? Algo de eso que no es simbolizable, algo de eso se toca al final de un análisis, pero mucho de ese real es inaprehensible, es como Dios, digamos, en una labor un poco hermenéutica, que hay una cierta relación entre lo real y Dios. Dios, que para San Agustín era algo así como una entidad innombrable, y hasta para Santo Tomás. Santo Tomás, al final de su vida y de la creación de la Suma Teológica, llegó a decir de que todo lo que había dicho sobre Dios era pura paja. Y fue nada más ni nada menos que el gran teólogo que dio lugar a esa obra monumental de la Suma Teológica. Y ya al final decía que todo lo que había dicho acerca de Dios era pura paja. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían ir situando cosas. Es que estas distinciones entre lo real, lo simbólico y lo imaginario son muy importantes en lo teórico y en lo práctico. ¿Sí? Es que muchísimas cosas se pueden pensar desde esa tríada, en la vida cotidiana, en el ámbito clínico, en la vida social, ¿sí? Y lo que tú decías ahorita es muy importante, porque es que un psicoanálisis va de lo imaginario a lo simbólico y acercarse lo que más se pueda a lo real, siendo lo real, digamos, algo así como la tierra prometida a la que finalmente no se llega. Y yo creo que en un análisis el sujeto transita por estos predios de lo imaginario, simbólico, real, un poco como Moisés, de quien dice la Biblia que se quedó 40 años dando vueltas en el desierto. Y bueno, aquí diríamos en el desierto de lo simbólico, y finalmente no llegó a la tierra prometida. Aquí la tierra prometida es lo real, pero es un sitio o es un lugar al que realmente no se llega, ¿sí? Porque lo real tiene esa característica de ser una entidad no simbolizable, ¿sí? Y miren que si uno compara esto con la ciencia, esto de alguna manera vale para la ciencia, porque la ciencia, toda ciencia tiene su real, y nunca se ha dicho que el saber, por ejemplo, de la física, de la química, estén ya sabidos para siempre. Ustedes saben que en todos los campos del saber y en todos los ámbitos científicos hay elaboraciones nuevas, hay producciones nuevas. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo real es como una especie de mina que no se agota, ¿sí? Si una persona emprende un análisis con el propósito de conquistar la totalidad de lo real, pues con toda seguridad que puede quedar ahí 40 años, así como Moisés, dando vueltas en el desierto. De cierta manera, una persona que logra terminar análisis, de alguna manera se acerca, ¿no? Se acerca, sí, se acerca, pero sin que... Porque ya tiene una diferencia muy palpable sobre lo real. Claro, seguramente, y es que es más, yo diría que quien finaliza un análisis o quien hace un final de análisis, de alguna manera tiene una cercanía con lo real parecida a la que de pronto un poeta también tiene con lo real, porque es que solamente decir que solamente accede a las cercanías de lo real